Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Iván Chávez López y en este video voy a mostrarles un ejercicio de integración mediante la sustitución trigonométrica. Nosotros tenemos que nuestra integral es originalmente x al cubo sobre la raíz de 16 menos x al cuadrado por el diferencial de x. Recordemos que necesitamos ver a qué tipo de integral se asemeja acorde a las condiciones que tenemos. Es decir, tenemos aquí una expresión donde impera primero la parte de la constante al cuadrado menos la variable al cuadrado. Por lo tanto, si nosotros recordamos esa forma, aquí lo voy a colocar en nuestro respectivo formulario, tenemos nosotros que cuando se tiene una constante al cuadrado menos variable al cuadrado, la transformación que se tiene que utilizar es la transformación relacionada a seno. Y aclaro, aquí se calculan las respectivas raíces cuadradas. Por lo tanto, aquí, bueno, lo voy a hacer un poquito más pequeño una vez que ya he explicado el por qué y vamos a utilizar la transformación principal, que en este caso será x, que recuerden es calcular la raíz cuadrada, es igual a 4 por el seno de teta. Aquí no se nos olvide que no importa la parte del signo, lo único que me interesa es la raíz cuadrada de dicho número. Ahora bien, vamos a obtener, como siempre lo hemos hecho en los videos anteriores, vamos a tomar su respectivo cuadrado. Entonces de aquí tendríamos nosotros que x al cuadrado es 4 por 4 es 16 por seno elevado al cuadrado. Aclaro, esto lo voy a colocar porque necesito transformar la respectiva raíz. Ahora, requiero saber quién es x al cubo. Por lo tanto, a partir de mi transformación inicial, voy a tener que elevar al cubo en ambos lados. Por lo tanto, me quedaría x elevado al cubo es igual 4 elevado al cubo, recordamos es 4 por 4 por 4, me quedaría 64 por el seno elevado al cubo del parámetro teta. Ahora bien, vamos a obtener quién sería la derivada con respecto a x, aclaro, a partir de la transformación inicial. Por lo tanto, y aquí lo voy a colocar en otra tonalidad, nos quedaría como dx es igual a 4 y la derivada del seno me quedaría el coseno de teta diferencial de teta. Muy bien. Y ahora voy a tener que averiguar quién sería la raíz de 16 menos x al cuadrado, quedando de la siguiente forma. Por lo tanto, tendríamos nosotros que nos va a quedar, y lo voy a colocar en otra tonalidad, pensemos en color negro, nos preguntamos quién sería la raíz cuadrada de 16 menos x elevado al cuadrado. Y esto sería igual a la raíz cuadrada de 16 menos, y aquí vamos a utilizar cuando elevamos al cuadrado, que en este caso será menos 16 por seno elevado al cuadrado. Y esto nos quedaría la raíz cuadrada de, tendríamos que factorizar el 16 y tendríamos que va a ser 1 menos el seno elevado al cuadrado del parámetro teta. ¿Por qué? Porque no se nos olvide que el 16 multiplica al 1, 16 por 1 es 16, menos, aquí tendríamos menos, 16 por el seno cuadrado, me queda 16 seno cuadrado. Y entonces aquí tendríamos nosotros lo siguiente, esto nos va a quedar igual y tendríamos la raíz cuadrada de 16 y 1 menos el seno al cuadrado, me quedaría el coseno elevado al cuadrado de teta. Si nosotros separamos cada uno de ellos, nos quedaría la raíz cuadrada de 16 por la raíz cuadrada de coseno elevado al cuadrado de teta. Y bueno, evidentemente aquí nosotros podríamos de pronto hacer la respectiva simplificación y esto va a quedar igual, la raíz de 16 es 4 y la raíz de coseno al cuadrado me va a quedar en este caso únicamente coseno de teta. Y bueno, ya tenemos todos los elementos a fin de hacer la respectiva sustitución, quedando de la siguiente forma. Esto nos va a quedar integral
aquí tendríamos fracción y x al cubo tendríamos que va a ser 64 por seno al cubo de teta. La raíz, recordemos, nos va a quedar aquí como 4 coseno de teta. Aquí lo tendríamos. Y la derivada, ojo, nos quedaría 4 coseno de teta. Muy bien, por lo tanto, si nos damos cuenta, aquí nosotros podemos anular la parte del coseno junto con el 4 también, por supuesto, con lo que tenemos en la parte de abajo. Y esto nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros que la integral se va a transformar como 64 por el seno elevado al cubo diferencial de teta. Y bueno, aquí lo que podríamos hacer es justamente sacar la constante y tendríamos que va a ser seno elevado al cubo de teta diferencial de teta. Ahora bien, a ver, espérame, porque no me resultó la letra. Ahí está. Ahora bien, lo que podemos hacer es separar el seno al cubo como seno cuadrado por seno. Y esto nos quedaría igual. Tendríamos 64 por la integral del seno elevado al cuadrado de teta por el seno de teta diferencial de teta. Y aquí podríamos utilizar una identidad pitagórica. Aquí voy a cambiar de diapositiva, no obstante, ustedes pueden detener el video en el momento indicado y hacer sus respectivas anotaciones. Muy bien. Bueno, entonces, ojo, de aquí voy a seguir utilizando esta transformación inicial. Todo lo demás lo voy a tener que borrar. Y bueno, evidentemente, pues tendríamos nosotros que ver cómo desarrollamos dicha integral. Recordemos que habíamos comentado que podemos utilizar una identidad pitagórica, quedando aquí como 64 por la integral. Y aclaro, seno cuadrado sería 1 menos el coseno elevado al cuadrado de teta multiplicado por el seno de teta diferencial de teta. Y aquí nosotros podríamos hacer un cambio de variable con respecto al coseno de teta, quedando entonces que u es igual al coseno de teta. Entonces la derivada de u lo voy a poner en otra tonalidad, la derivada de u nos quedaría como menos 1 por el seno de teta diferencial de teta. Perfecto, ahora lo que tendríamos que hacer sería despejar ese menos 1 y nos quedaría como du sobre menos 1 o de manera equivalente, nada más me quedaría du sobre 1 sería menos du, es justamente seno de teta diferencial de teta. Si sustituyo en mi integral en términos de la nueva variable, nos quedaría igual a la integral de ¿quién? Ah, ojo, fuera está el 64 y tendríamos paréntesis 1 menos y tendríamos aquí u elevado al cuadrado. Ahí está. Y ojo, seno de teta diferencial de teta, que sería esta parte que tenemos fuera de, sería menos du, quedando entonces de la siguiente forma. Tendríamos aquí que se multiplica por la diferencial de u. Lo voy a colocar en paréntesis a fin de no confundirnos y el menos puede distribuirse sobre toda esa expresión, quedando entonces de la siguiente manera. Voy a utilizar en este caso otra tonalidad y esto me quedaría igual, tendríamos 64 por la integral de, y si multiplicamos ese menos, nos quedaría u elevado al cuadrado menos 1 diferencial de u. Y aquí podríamos separar cada uno de los términos que están en la integral y me quedaría 64, voy a colocar corchete y me quedaría integral de u elevado al cuadrado diferencial de u menos integral de 1 diferencial de u. Y bueno, de aquí nosotros podríamos entonces
el utilizar las reglas elementales de integración, quedando de la siguiente forma. Nos quedaría, ok, a ver, déjenme aquí, lo voy a poner en este color, es igual y tendríamos nosotros corchete, en el primer caso sería u elevado a la 2 más 1 entre 2 más 1 y en el otro me quedaría la integral de 1, pues únicamente va a ser la u. Aquí simplificando nos quedaría 64 y tendríamos nosotros u elevado al cubo sobre 3 menos u. Y bueno, si regresamos a nuestro cambio de variable original, es decir, quien era la u era el coseno, entonces nos quedaría 64 y tendríamos aquí coseno elevado al cubo de teta sobre 3 menos el coseno de teta. Muy bien, si multiplicamos nos quedaría de la siguiente manera. Déjenme aquí, voy a ponerlo en otra tonalidad. Tendríamos nosotros que esto va a ser igual a 64 tercios de coseno elevado al cubo de teta, menos tendríamos aquí el coseno de teta. Muy bien, y a partir de aquí, donde ya he integrado en términos del parámetro teta, voy a tener que construir el respectivo triángulo. Recordemos que para ello tengo que utilizar la transformación inicial, y si yo lo leo al revés, nos quedaría entonces que 4 seno de teta es igual a X. De aquí podríamos despejar a seno de teta le estorba el 4, el cual está multiplicando, entonces tendríamos que pasar dividiendo. Y no se nos olvide que el seno de teta no es otra cosa más que la fracción entre el cateto opuesto y la respectiva hipotenusa, de tal manera que si yo lo dibujo en mi respectivo triángulo, nos quedaría de la siguiente forma. El cateto opuesto, aclaro, si nosotros tenemos aquí el valor de teta, y ojo, déjenme colocarlo en otro color, si yo tengo aquí el valor de teta, entonces el que quede enfrente sería el cateto opuesto, que en este caso sería X, y la hipotenusa será justamente el lado más grande, el cual me quedaría 4. Ahora bien, ¿cómo voy a encontrar el valor del cateto adyacente? Pues tengo que utilizar justo el teorema de Pitágoras, quedando de la siguiente forma. Déjenme aquí utilizar una línea divisora y tendríamos nosotros que cateto opuesto lo voy a colocar en otra tonalidad. Ok, cateto opuesto elevado al cuadrado más cateto adyacente elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Si sustituimos los valores, el cateto opuesto ya sabemos que vale x elevado al cuadrado, más cateto adyacente no lo tenemos y la hipotenusa sería 4 elevado al cuadrado, quedando entonces que esto nos quedaría como x al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado es igual a 16. Si despejamos, nos quedaría cateto adyacente al cuadrado es igual a 16 menos x elevado al cuadrado. Por lo tanto, si despejamos, déjenme, este lo voy a poner en un tono más elevado, justamente para que no se pierda la generalidad. Y recordemos que si nosotros despejamos, le estorba la raíz y nos quedaría que el cateto adyacente va a ser igual a la raíz cuadrada de 16 menos x elevado al cuadrado. Muy bien, y entonces de aquí nosotros podemos transformarlo de la siguiente manera. Esto nos va a quedar igual a 64 sobre 3 y aquí va a estar elevado al cubo el coseno, pero recordemos que el coseno es cateto adyacente, que ya lo tenemos aquí, sobre hipotenusa, quedando entonces aquí una fracción y me quedaría cateto adyacente, sería la raíz cuadrada de 16 menos x elevado al cuadrado sobre 4. Y bueno, todo esto va elevado al cubo. Aquí quisiera hacer mención sobre un error que tengo. Recuerden que este 64 multiplica también al coseno y entonces aquí me faltó el 64, ¿vale?
Entonces no está tan difícil, nada más ahí nos faltó esa parte. Y nos quedaría menos 64 por el coseno, pero en este caso el coseno sería raíz cuadrada de 16 menos x elevado al cuadrado sobre 4. Y entonces vamos a tener que simplificar. Para ello voy a utilizar la siguiente diapositiva. Insisto, voy a hacer algunas anotaciones, pero reitero, ustedes pueden pausar el video a fin de anotar aquello que no haya sido claro. Muy bien, entonces aquí, ojo, nos quedaría de la siguiente manera. Déjenme borrar aquello que no requiero. Muy bien, entonces tenemos nosotros que nos quedó esta forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tratar de ver qué sucede cuando elevamos al cubo, quedando entonces, aquí nos quedaría como por, y tendríamos aquí, en el primero va a ser en este caso la raíz cuadrada de 16 menos x elevado al cuadrado, todo esto elevado al cubo, entre 4 elevado al cubo, recordemos que es 4 por 4, 16 por 4, me quedan 64. Y entonces al final, cuando yo simplifico, nos va a quedar que, por ejemplo, este 64 puede desaparecer con el 64 de arriba. Y si multiplico directo, entonces nos queda de la siguiente forma. Claro, nada más para la primera fracción nos quedaría como, ok, tendríamos aquí fracción y sería aquí elevado al cubo y aquí tendríamos la raíz cuadrada de 16 menos x elevado al cuadrado sobre 3. Y en el otro me quedaría, al simplificar 64 dividido entre 4, nos quedaría 16 por la raíz cuadrada de 16 menos x elevado al cuadrado. Y todo esto sería más la constante de integración. Y allí tendríamos ya nuestro ejercicio resuelto mediante sustitución trigonométrica. Gracias.